Vale, la idea sería completar lo que hemos comentado esta mañana, ¿no? Ver cuáles serían los puntos de corte para que a los pacientes que vayamos a implantarles lentes multifocales no incrementarles la pérdida de sensibilidad al contraste ni tampoco incrementarles las disfotopsias, ¿vale? Bueno, la declaración de intereses. Partimos del review que os comentábamos esta mañana y sobre todo diferenciar lo que es un fenómeno fótico. Los pacientes operados con multifocales siempre van a tener fenómenos fóticos. La clave es cuándo o cómo hacer que no les molesten en su vida cotidiana. Lo que hemos estado hablando esta mañana y el concepto del alómetro, ¿vale? Lo que estuvimos hablando, de tal manera que viéramos cuál era el punto de corte de ese alómetro en el que pasan los pacientes deteniendo esos fenómenos fóticos de que no les moleste o que estén un poco molestos a que ya pasen a ser moderadamente molestos. Y como estuvimos comentando, vimos cuáles eran los puntos de corte. El que más nos interesaba era el punto de corte del alómetro, allí donde los pacientes decían, bueno, me molesta levemente, a pasar a moderado, ¿vale? Ese punto de corte, como estuvimos comentando, en el índice de distorsión luminosa estaría por encima del 15,2%, ¿vale? ¿Y con qué coincidiría ese punto de corte en los diferentes equipos diagnósticos? Pues tendríamos, como estáis viendo ahí, el 2,8 con el HD Analyzer, con el Ocular Scattering Index, con el Diffusional Lens Index del Eye Tracing sería el 7,6 y con el Pentacam, Núcleo Staging de Pentacam sería en el 2. O sea, si vemos que esos puntos de corte medidos con esos equipos están a partir de ahí, la idea es que no van a quitarle sensibilidad al contraste a las lentes multifocales con respecto a lo que había. Ya hemos visto también que hay diferentes opciones reduciendo anillos para que molesten cada vez menos, como hemos luego visto. Y bueno, también hemos estado viendo que con el paso del tiempo esas disfotopsias pasan a cada vez molestar menos. ¿Qué pasaría cuando medimos la sensibilidad al contraste? O hemos estado viendo las diferentes aplicaciones que teníamos. La curva de desenfoque de sensibilidad al contraste, mire, múltiples distancias, una sola frecuencia, y la función de sensibilidad al contraste, una sola distancia, múltiples frecuencias. ¿Y por qué no se mide en toda la curva de desenfoque todas las frecuencias de sensibilidad al contraste? Pues porque tardaríamos una barbaridad, cerca de 22 minutos, eso es absolutamente insostenible, hacerlo con un paciente, ¿vale? Entonces, hemos estado viendo que ese punto de corte que estábamos determinando, tanto también con esos tres equipos, hacían que, si los superábamos, tuvieran mayor pérdida de sensibilidad al contraste si implantábamos. Entonces, en resumidas cuentas, he querido cortar lo máximo posible porque la presentación siguiente me va a interesar tener 5 minutitos más. Y la idea es que para restablecer la sensibilidad al contraste, o sea, para que no pierdan, si operamos a los pacientes por encima de 62 años a nivel poblacional, con OSI mayor de 1,25, con DLI menor de 7,67 y PNS mayor de 1, en teoría no íbamos a hacer perder sensibilidad al contraste a nuestros pacientes. Y cuando estamos intentando no aumentarles la disfotopsia, o por lo menos que no pasen a ser moderadamente molestos, esos parámetros que habéis estado viendo habría que incrementarlo un poquito más, ¿vale? Si el OSI estaría en 1,25, ya habría que sumar al 2,8. Digamos que eso podría servir de referencia si tenéis alguno de estos equipos para ver cómo no hacerle que pierda sensibilidad al contraste y hacer que no genere más disfotopsia a esos pacientes. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias.